Bienvenidos, vamos a continuar con el tema de lenguajes de programación. Un lenguaje de programación se trata de un lenguaje formal, semejante al español, al inglés, el cual nos proporciona un conjunto de instrucciones que nos van a permitir como programadores controlar el comportamiento tanto físico como lógico de una computadora para que de esta manera podamos llevar a cabo la implementación de un algoritmo. Existen varias formas de clasificar a los lenguajes de programación. Por ejemplo, tenemos por nivel de abstracción, hay lenguajes de alto nivel, nivel intermedio y de bajo nivel. Por paradigma, hay el estructurado, modular, orientado a objetos, eventos, declarativo, funcional, lógico o multiparadigma, que no es otra cosa que un lenguaje de programación que incluye varios de estos paradigmas al mismo tiempo. Tenemos lenguajes de programación de propósito general y de propósito específico. Y también se le puede llegar a clasificar de acuerdo con el tipo, dado que podemos tener tipado fuerte, donde una variable está fuertemente ligado a un tipo de dato, y tipado débil, donde una variable se usa para contener una información y el tipo depende de la operación que se está solicitando realizar. A lo largo del tiempo han surgido muchos lenguajes de programación y algunos caen en desuso, algunos se mantienen y se siguen utilizando de forma discreta, otros inician, no son tan conocidos, pero luego llega alguna actualización que hace que destaquen y entonces cobran notoriedad. Por ejemplo, en la década de los 50 existió Fortran, Lisp, Algol y COBOL. Luego surgieron lenguajes como BASIC, Snowball y APL. En los 70 surge Pascal, B y C. C se convierte en un lenguaje sumamente conocido, poderoso, que tiene la trascendencia de que hay lenguajes de programación que descienden de él directamente y hay programas que se encuentran ejecutando en algunas computadoras y supercomputadoras en el mundo que están escritos totalmente en C. En 1980 podemos apreciar que se da un boom en la programación. Surgen lenguajes como Ada, Prolog, C++, también conocido como C++, Clipper, Eiffel, FoxPro, Smalltalk, Objective-C y Perl. En 1990 aparecen el lenguaje de etiquetas, que no es como tal un lenguaje de programación, pero se convierte en una de las bases que usamos para la transferencia de información a través de la web, que es HTML. También tenemos PHP, Python, Java, JavaScript, Ruby, Visual Basic, Visual Fox Pro y R. En los 2000 aparece Delphi, C#, ASP.NET, Node.js, VisualBasic.NET, D y Scratch. En el año 2010 aparece Go, Kotlin, TypeScript, Swift, que es utilizado para la programación móvil, algunos de estos. Así que este conjunto de lenguajes, si nosotros nos ponemos a ver, hay algunos que son sumamente populares y otros que ya no figuran tanto. Si nosotros entramos y ponemos en Google cuáles son los lenguajes de programación más populares 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, podremos apreciar que hay cambios en esta proporción, aunque pudiéramos presentar la siguiente. Java tiene un aspecto muy preponderante. C, Python, C++, C Sharp, Visual Basic, JavaScript, PHP. Pudiéramos decir que esos son
muy importantes para aprender. Depende también del entorno que tú quieres programar, puede llegar a destacar unos que otros. Por ejemplo, si quieres programación web, muy probablemente C y C++ quedan relegados a uno de los últimos lugares y te toman más importancia aprender JavaScript, Python o Java, por no decir PHP, que es uno de los principales. Si hablamos de nivel de abstracción, tenemos que tomar en cuenta algo muy importante. Decir que un lenguaje es de bajo nivel no significa que sea menos potente que uno de alto nivel. Esto de los bajo y alto nivel se refiere primordialmente a que la computadora funciona con un lenguaje binario o un sistema binario para el cual se produce un código máquina, escrito literalmente en unos y ceros. Entre más cercano a la máquina esté ese lenguaje, se va a decir que es de bajo nivel, porque está más cercano a la computadora. El de alto nivel se suele escribir utilizando palabras en español, mayormente en inglés, por eso es muy importante aprender inglés, y se puede decir que es el más cercano a nosotros los humanos, lo podemos comprender al momento de leerlo. Entonces, de ahí se origina que sea de alto nivel. Con un llamado lenguaje ensamblador, los programas se realizan de bajo nivel y estos comandos que se emplean son complejos porque directamente tienen que operar el hardware que está en la computadora. Es decir, si la tarjeta de memoria y la tarjeta madre tiene ciertas características, en el comando se tiene que tomar en cuenta específicamente las características de esa memoria RAM y de esa tarjeta madre. Por eso es que dice que se debe respetar la arquitectura de la computadora. En cambio, en los lenguajes de alto nivel, nosotros programamos mediante palabras reservadas nuestras instrucciones y expresiones y nos despreocupamos tanto de cómo está integrado la arquitectura de la computadora, ¿sí? De ahí entonces es que necesitamos de compiladores y de intérpretes. Un compilador, como dice, traduce totalmente el código fuente directamente de alto nivel a código máquina, generando con ello un archivo ejecutable. Mientras que los intérpretes leen línea por línea del código fuente, ejecutando línea por línea hasta llegar al final. Tiene sus ventajas cada uno. El compilador, al estar totalmente hecho el programa, suele ser más rápido. Pero si tú requieres hacer un cambio, no lo puedes hacer al vuelo, sino tienes que ir a tu código fuente, compilar otra vez, después de hacer los cambios y volver a probar. Mientras que en un lenguaje interpretado, vas directamente a la línea que quieres hacer un cambio, introduces el cambio, le das guardar y una vez que se vuelve a ejecutar el proceso de línea por línea, el cambio se ejecuta. Entonces hacer cambios al vuelo es mucho más rápido en un lenguaje interpretado. Vemos entonces que tenemos en alto nivel compiladores e intérpretes. En bajo nivel encontramos ensamblador y allí luego vamos a encontrar el lenguaje máquina. Lenguajes que son compilados: Pascal, C, C++, C Sharp, entre otros. De ahí nosotros vamos a ver C++. Probablemente en próximos semestres vean Assembler o Turbo Assembler, que es un lenguaje ensamblador que lleva también un proceso de compilación. Por ahí también tenemos lenguajes que son interpretados como Lisp, Basic, Perl, PHP, Python y más o menos figura Java, porque hay un proceso donde es interpretado, pero ocurre también un proceso de precompilación donde se genera algo que conocemos como bytecode.
Entonces, Java tiene una peculiaridad de ser entre compilado e interpretado, como vamos a ver más adelante que profundicemos en las características del lenguaje. Aquí debajo hago la observación de cómo se escribe. El código intermedio que genera para Java es bytecode. ¿Cómo ocurre entonces el proceso de compilación? El programador idea la solución del software y empieza a escribir el código fuente y un conjunto de ficheros de cabecera o librerías. Estas, mientras están escribiendo, están siendo, pueden ser, de acuerdo al programa que estemos utilizando para crear el código fuente, pueden estar siendo preprocesados. Es decir, mientras tú escribes, se está analizando lo que escribes. Si algo escribiste mal sintácticamente, ya te va avisando. Cuando terminas esto de preprocesar, se pasa a la compilación. Entonces se traducen todas las líneas de código y generando algo que se llama código objeto. De hecho, en C++ vamos a ver que se genera un archivo con el mismo nombre de nuestro programa, pero con extensión .o. Esto es un código intermedio que no lo vamos a requerir una vez que se genere el ejecutable, pero para el proceso de compilación es necesario crearlo. Entonces, una vez que se genera el código objeto, se pasa en un linker o enlazador que se encarga de unir todos los códigos fuentes y todos los archivos de encabezado o ficheros de cabecera que generemos, generando un único archivo ejecutable o .exe. Ese archivo nosotros lo vamos a dar simplemente doble clic y con eso nuestro programa se va a empezar a ejecutar en la computadora.